Bueno, buenas tardes a todos. Soy Leonardo Albajari, autor de la muestra No fue un juego, que está apoyada por el Museo de la Shoah de Buenos Aires. Una realidad con la que nos toca trabajar hoy en día. Lo que se propone del museo es poder hacerle llegar a todos ustedes una parte de las historias de este proyecto educativo que es No fue un juego, que para el que no lo conoce tiene que ver con una muestra museológica que cuenta historias del fútbol durante el nazismo y la Shoah, y que desde el 2018 viene recorriendo distintas instituciones deportivas, instituciones educativas, privadas y públicas, llevando esta temática. Entonces, de alguna forma, con todo este logro y estos avances que hemos tenido con la muestra, desde el museo proponemos además hacerle llegar a ustedes los que se le anunció en todos estos días, para que desde casa puedan disfrutar de alguna de las historias, que tiene que ver en este caso con la propaganda y el fútbol que los nazis utilizaron para lograr ciertos objetivos políticos. Lo que les voy a contar a partir de este momento es, y ustedes me pueden ir haciendo preguntas que en algún momento voy a contestar en alguna pausa que pueda tener en la charla, así que vayan escribiendo también lo que se les va ocurriendo, lo que tienen ganas de preguntar. Seguramente muchos ya nos han conocido, pero de nuevo, vamos a hablar de la propaganda nazi y el fútbol. ¿En qué sentido? Se daba un proceso político en el año 38, donde Alemania, el Tercer Reich, decide anexar a Austria, el país donde había nacido Adolfo Hitler, y en este sentido se da el proceso de anexión. Austria pasa a formar parte de Alemania el 12 de marzo del 38, y en estos días un diario deportivo austríaco, que yo les voy a mostrar algunas tapas a continuación, empieza a utilizar a su selección, que era muy famosa, que venía de salir tercera en los Juegos Olímpicos del 36, que había salido semifinalista en el Mundial del 34 en Italia, una selección austríaca que era muy potente, que tenía muy buenos jugadores, y que la prensa deportiva empezó en favor de esa anexión hacia Alemania. La primera etapa que les voy a mostrar por estos días, pero hace 82 años, y les voy a mostrar las tapas del Fußball-Sonntag, un diario, les decía, un diario deportivo austríaco, fútbol dominical, que un 27 de marzo, pero de 1938, empieza a publicar tapas en correspondencia a empezar a tratar de promover la aceptación del pueblo austríaco hacia la anexión. ¿De qué sentido? Primero, obviamente, con la figura de sus jugadores. Acá ven claramente una pelota, las cruces esvástica, y esta simple palabra, que es ya, que es sí en alemán y en austríaco, lo que empieza a promover es lo que se venía a continuación. Un proceso de plebiscito donde Alemania le iba a preguntar al pueblo austríaco si realmente aceptaban este proceso de anexión. El plebiscito se iba a dar el 10 de abril, estamos diciendo que esta etapa fue el 27 de marzo, así que ya empezaban a trabajar con el poder de su selección para tratar de convencer al público. Fíjense que también en este mismo diario pueden ver lo que tiene que ver con historietas y jugadores de fútbol dándose la mano, jugadores de fútbol austríaco y alemanes dándose la mano en las distintas fronteras austríaco-alemanas, en distintas regiones, ¿sí? De nuevo, el fútbol utilizado como propaganda. Se venía el plebiscito, la selección austríaca seguía jugando amistosos. De hecho, el 3 de abril, una semana antes de este plebiscito, la selección austríaca juega contra la selección alemana en un partido de lo que se llamó el partido por la hermandad austríaco-alemana, y el partido lo ganó Austria 2-0, porque esto también hay que contarlo a los futboleros.
lo importante que era la selección austríaca, mucho más importante que la selección alemana en aquel momento, muchísimo más importante. Les acabo de comentar los resultados que habían tenido en aquel momento. Entonces, en este contexto en el que Austria encima el 10 de abril le gana a Alemania 2-0, llega el 10 de abril, el día del plebiscito, y la tapa de un diario deportivo deja de hablar de deportes, ¿sí? Acá ven bien en grande el día, otra vez el sí, otra vez en la portada, pidiéndole a la gente que vote con una cruz en la boleta por el sí, y fíjense con detalle cómo en la tapa empiezan a aparecer cuestiones ya que tienen que ver con la política, militares dando discursos y demás, muy poco de fútbol, y lo que dice en el epígrafo es hoy votamos por el sí, todos los jugadores austríacos queremos una gran Alemania, ¿sí? De eso se hablaba, de una gran Alemania cuando se anexaba Austria y ya pasaba a ser, podemos decir, una provincia más del Tercer Reich. Bueno, no sé si saben, pero el plebiscito el 10 de abril de 1938 termina saliendo el 99% que sí. El pueblo austríaco había votado por esta anexión, y a partir de ahí ya como que se legaliza lo que se llamó el Anschluss. Fíjense también parte del contenido que tenía este diario de este día. De nuevo, nacido en Austria, otra vez lo recalco este detalle, y un título que decía los jugadores, en este caso austríacos, decimos sí. Bueno, de nuevo, el trabajo que el Fußball-Sonntag durante todos esos días hizo para convencer a su público fue notable, utilizando esa fama que tenía el fútbol austríaco, la selección austríaca. Así que de alguna forma queremos también contar sobre esta situación. Vamos a tratar también de corregir un poco la conexión de a poquito para que todos puedan verlo de la mejor forma. Digamos, todos estamos viviendo de una forma distinta desde hace 15 días. Las conexiones también a veces pueden tratar de fallarse. Yo estoy lo más cerca del router posible, así que vamos a intentar seguirlo por esta vía. A ver, otra de las historias que me interesa contar con respecto a lo que tiene que ver con la selección austríaca y con lo que anunciamos cuando promovimos esta charla, tiene que ver con lo importante que eran también los clubes austríacos, ¿sí? El Austria de Viena, un equipo que era de lo más notables en el país austríaco, venía de ganar muchos torneos internacionales, le ganaba a los mejores equipos italianos, y por jugadores judíos, dirigentes judíos. Y cuando se da este proceso de anexión de Austria hacia Alemania, lo primero que hace el Reich alemán es intervenir este club, que lo consideraba un club judío, y expulsa a todos los jugadores de la práctica deportiva. El Austria-Viena se ve muy debilitado. Después, a partir del 39, del 40, cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial, los que no eran judíos iban hacia la batalla, y por eso se vio muy diezmado también el equipo. El Austria-Viena prácticamente hoy ustedes no lo conocen, pero en aquel momento era un equipo que ganaba muchos partidos de fútbol, ¿sí? Y de alguna forma está bueno también traerlo a la memoria para conocer lo que nosotros llamamos del proyecto No Fue un Juego, lo que pudo haber sido. Entonces, de alguna forma, lo que contamos también equipos, ¿sí? No lo fueron por todo esto que sucedió en su historia, por la devastación que sufrieron clubes que fueron desmantelados desde el plantel, desde sus estadios bombardeados, las cúpulas dirigenciales en muchos casos
con gente de la comunidad judía fue desmantelada también. No es el único caso de la Austria-Viena, pero sí es un caso desconocido. Podemos hablar también largo y tendido del Bayern Múnich, del Borussia Dortmund, del Ajax de Holanda, pero en sí lo que queríamos contar también es la historia de la Austria-Viena, cortito, para que sepan, con representación también, que los equipos austríacos eran muy importantes en la época y que el nazismo no solamente le corta la historia a su selección, sino también a la Austria-Viena. Hablo de la selección ya para ir cerrando esta primera parte, que tiene que ver con que además de llevarse al país con todo lo que eso conlleva, Alemania se anexa a Austria, también se anexa a su selección. Yo les comenté que la selección austríaca era mucho mejor que la alemana, se venía el Mundial del 38, entonces los nazis con el director técnico Josef Zerberger empieza a pedir que los jugadores austríacos conformen parte de la selección. Voy a apagar los comentarios a ver si a partir de ahora se traba un poco menos y después los vuelvo a revisar. Eso la verdad que queremos hacerlo lo más prolijo posible como para que todos ustedes puedan preguntar. En todo caso después lo pueden hacer a esta misma publicación, al Museo del Holocausto o a la página de No Fue un Juego, a las redes sociales que después vamos a estar comentando. Les decía, la selección alemana se lleva, además del territorio austríaco, se lleva a la selección austríaca para jugar el Mundial de Francia de 1938. ¿Sí? Y hay jugadores austríacos que sí deciden jugar para la selección alemana, pero hay jugadores que no. Uno de ellos, el más notable, es Matthias Sindelar. Matthias Sindelar es tal vez el mejor jugador de la década del 30. Él en realidad había nacido en lo que ahora es República Checa, en aquel momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y era el mejor jugador de la década del 30, era la figura de la Austria-Viena, el equipo que les comenté recién, que tenía un presente en la década del 30 muy bueno y que hoy prácticamente no lo conocemos. Pero este jugador, que era el Messi de aquella época, le decían el hombre de papel por su ductibilidad para correr, porque era bastante blandito, pero era el más habilidoso, tal vez el mejor jugador del mundo. De hecho le decían, dijo: yo prefiero perderme el mundial, pero para los nazis no juego. ¿Sí? Parte de su dignidad, y él no era judío, hay que aclararlo, porque en muchos casos el dato de Matthias Sindelar se habla de que como era judío no jugó el mundial, de que por eso se negó a jugar para la selección alemana. Primero, está claro que los nazis no lo hubiesen elegido nunca como parte de su selección, porque ya las leyes raciales no le permitían a los judíos jugar ni practicar ningún tipo de deporte. Pero en este caso Matthias Sindelar no era judío, pero sí por orgullo nacional y por no pertenecer al circo de los alemanes, dijo: yo no juego. Y lo interesante de Matthias Sindelar es esto, ¿no? De quedarse con su intención de no participar en el mundial. El mundial finalmente a Alemania no le va bien. El 38 lo vuelve a ganar Italia, la Italia de Mussolini, que ya ganaba el 34, que ya ganó el 38. Y eso, a mí me interesa mostrarles esta foto, por el cual uno puede también testificar que Matthias Sindelar no era judío. ¿Sí? Matthias Sindelar lo vemos acá parado junto a un compañero de equipo por las calles de Viena, ¿sí? Las banderas con la cruz esvástica por detrás. La historia de Matthias Sindelar sí dice que él compró una cafetería en una muy buena esquina de Viena, una cafetería que había sido arianizada, ¿sí? Que había sido obligada a vender a una familia judía, una cafetería que era muy popular, y que Matthias Sindelar la termina comprando y termina viviendo también de eso, más allá de algo que ganaba en el fútbol. Pero fíjense en este caso lo que podemos contar con respecto a la historia de una persona que dignamente le dijo que no al imperio nazi y prefirió quedarse en su casa y no jugar el Mundial del 38. Le voy a contar en realidad el final trágico de la vida también de Matthias Sindelar.
Matthias Sindelar, el 23 de enero de 1939, ¿sí? 6 meses después, aparece muerto en su departamento de Viena, junto a su pareja, por un escape de monóxido de carbono. Eso fue lo que investigó la policía en aquel momento. En muchos casos se ha hablado de un asesinato, de un atentado del partido nazi hacia Matthias Sindelar por haberse negado a jugar el Mundial del 38. Las dudas todavía hoy nos persiguen, ¿sí? Es verdad que en la investigación se notó que hubo un escape de monóxido de carbono. Lo que no se sabe si fue accidental o fue provocado. Lo que yo sí les puedo comentar, que el funeral de Matthias Sindelar fue multitudinario. Les vuelvo a decir, si uno habla con un austríaco futbolero, les va a decir que dentro de las personalidades más importantes de la vida austríaca está Matthias Sindelar, y créanme que las calles de Viena en aquel momento se llenaron para despedirlo, pero mucha gente desde siempre quedó con esa idea de que lo habían asesinado. Esto es también para pensar sobre la dignidad de esos jugadores que se negaron en realidad a participar